Hola, bienvenidos de nuevo a este resumen de cuestiones relativas a la retórica, a la expresión. Hasta ahora hemos visto un par de vídeos en los que hablábamos de la expresión no verbal. Hoy vamos a fijarnos en un concepto clásico, que es el concepto aristotélico de ethos. Vamos a explicarlo más o menos para que se entienda. El ethos, según Aristóteles, era la forma de presentarse un orador en público, es decir, cómo nos manifestábamos ante los demás. Para eso empleaba una serie de palabras, términos griegos como la arete, las virtudes que ha de tener un orador y las cualidades que ha de tener un orador cuando se expresa o cuando se presenta ante el público. Es importante tener en cuenta esto porque, entre otras cosas, lo que manifestamos con nuestra actitud ante el público en muchas ocasiones puede diferir en función de la imagen que queramos proyectar. Es decir, que vamos a estudiar o a plantearnos qué se pretende cuando se reflexiona sobre el ethos, sobre la proyección del yo hacia los demás. Como he dicho, básicamente se necesita proyectar una serie de virtudes, cualidades que pueden empezar, por ejemplo, por la muestra de honestidad, por la sinceridad o por la humildad incluso. Es decir, uno de los recursos más socorridos en retórica es la captatio benevolentia, es decir, partiendo de la sincera humildad de manifestar que uno no tiene conocimientos suficientes de determinada cosa o simplemente presentándose como uno más como los que le están escuchando. En ese sentido, intentamos, como digo, proyectar esa idea de persona que se acerca, que intenta empatizar con el público. Por otro lado, ese término ethos ha venido sucesivamente reelaborándose o se ha hecho diversos tipos de reflexiones sobre él. En este resumen podemos citar el caso del lingüista francés Oswald Ducrot o también el de Dominique Menguenot, que reflexiona sobre la calidad y las propiedades del ethos discursivo y distingue dos cosas muy interesantes a nuestro parecer. Una es, ¿qué es el ethos prediscursivo? ¿Qué concepto tenemos de un orador, por ejemplo, o de un escritor antes de leerlo o antes de escucharlo? En ese sentido, muchas veces podemos tener ciertas animadversiones o hasta cierto punto cierto cariño hacia una persona con la que solemos coincidir ideológicamente. Pero atentos, en función de lo que digamos, en función de cómo evolucione y en función de cómo proyectemos nuestro discurso, podemos ofender a alguien del público o incluso podemos ganarnos a alguien que estaba predispuesto a no escucharnos. Por lo tanto, es importante tener esa concepción de qué somos y qué queremos ser delante de los demás. Para Dominique Benguenot, que es uno de los lingüistas que con mayor proyección en Europa Occidental ha estudiado estos aspectos en diversas aplicaciones, sobre todo en los medios de comunicación, ese ethos discursivo ha de trabajarse en un sentido muy claro. Ha de ser una persona que se exprese de una manera bastante didáctica, de manera que se le entienda, que se amolde él al público que tiene. Evidentemente no va a ser lo mismo explicar un concepto en una escuela de infantil que en un grado de medicina. Veamos las diferencias que hay entre nuestros receptores y diseñemos nuestro ethos, nuestra proyección personal hacia el público que nos está escuchando. Eso se llama la performatividad, es decir, cómo vamos a moldarnos al contexto comunicativo y qué idea vamos a plantear de nuestra persona hacia los demás. Eso es importante porque estamos adecuando nuestra imagen a nuestros receptores. Y en ese sentido, el ethos, como vemos, es lo más indicado. Podemos recordar algunos casos de la historia política reciente, ¿no? Uno de los políticos que mejor
trabajaba su ethos discursivo, porque era una persona bastante experimentada, aunque en principio no nos lo pudiera parecer, era Obama, el presidente, expresidente de los Estados Unidos, que incluso desde su negritud, es decir, desde su color de piel, ya captaba a un público que pensaba que era el momento en que un presidente negro, que podía haber un presidente negro en Estados Unidos. Pero ¿cómo captas a los blancos o cómo captas al resto de público? Esa idea de persona concienciada en los problemas sociales, de persona bien preparada, con unos estudios sólidos en una de las mejores universidades norteamericanas, con una trayectoria profesional, es lo que dimensiona ese ethos prediscursivo y después, evidentemente, un discurso muy elaborado que estudiaremos en otra sesión, hace que Barack Obama fuera un presidente prácticamente aclamado, querido, deseado por muchos estadounidenses. Otra de las figuras que empiezan a empatizar en ese sentido, por ejemplo, fue John Fitzgerald Kennedy, en otro momento, con otros medios y en otras circunstancias. Pero esos serían dos ejemplos de personas que usan bien el ethos discursivo para proyectar una imagen concreta, ¿no? En el caso de Kennedy, por ejemplo, su juventud era un aliciente más, su juventud para lo que son las edades medias de los presidentes de los Estados Unidos. Bien, simplemente con este pequeño vídeo lo que queríamos era expresar un poco la importancia de el sentido que tiene prepararse para un auditorio concreto y la imagen que queramos proyectar hacia él. Muchas gracias.